Pues ya es oficial, Graham Potter es nuevo entrenador del Chelsea tras la destitución de Thomas Tuchel, así que hay que hablar del que va a ser el nuevo entrenador de los Blues. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Grada Internacional. Ya avisé hace unas poquitas horas de que si se hacía oficial este fichaje, si se hacía oficial que Graham Potter iba a ser el nuevo entrenador del Chelsea, grabaría un vídeo hablando un poquito de su llegada, de lo que puede ser el Chelsea de Potter y la repercusión que puede tener, sobre todo deportivamente, dentro de la entidad londinense. Bueno, lo primero que hay que decir es que ya grabé un vídeo hablando un poco de la destitución de Thomas Tuchel, que es la noticia que ha precipitado un poco todo lo que vamos a hablar a continuación. Es cierto que Graham Potter llega al Chelsea tras pagar el equipo londinense una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, una cifra nada desdeñable para tratarse de un técnico, pero lo cierto es que parece que Tim Boehly y la directiva actual del club londinense parecían estar muy cerca ya de las ideas, de los intereses que les acercaban a Graham Potter y a su manera de trabajar, a todo lo que había demostrado en estos últimos años y sobre todo recientemente con el Brighton Hove Albion. Así que si queréis ver un poquito esa primera fase, todo lo que ha supuesto la destitución, los posibles motivos y mi opinión un poco sobre el tema, tenéis un vídeo que os enlazo por aquí para que podáis consultarlo. Ahora nos vamos a poner única y exclusivamente a hablar del tema Graham Potter, porque es un entrenador que a mí me parece de los más interesantes, un surgimiento que me ha llamado la atención en ese Brighton Hove Albion, un equipo que me ha cautivado, creo que a mucha gente le ha llamado mucho la atención el rendimiento que ha conseguido este club, el nivel futbolístico que había adquirido precisamente con Potter en el banquillo, y creo que esa es una de las primeras claves que tenemos que tener en cuenta para saber por qué el Chelsea se decide por este entrenador de cara a mejorar su imagen, ya no solo en la Premier League, sino también en la Champions, tras ese primer partido perdido contra el Dinamo de Zagreb. Sí que tengo que decir, y aduciendo un poco a la etapa anterior de Thomas Tuchel, y es que Thomas Tuchel era un grandísimo estratega, un entrenador que creo que podía hacer funcionar prácticamente cualquier plantilla, sabiendo incluso que pudieran tener carencias, problemas. Ya lo hizo en 2021, creo que fue bastante evidente que tenía capacidad para hacerse con ese banquillo, para configurar una plantilla ganadora y competitiva con algo que no lo parecía en absoluto. La duda está en si ahora Graham Potter tendrá el apoyo tanto de directiva como dirección deportiva como de los propios jugadores. Y es que Graham Potter es cierto que no tiene una trayectoria demasiado llamativa, es cierto que ha dejado buenas impresiones en todas sus paradas, parece que en Dinamarca dejó buena imagen y lo cierto es que los últimos años en el Brighton no ha hecho más que mejorar al equipo y conseguir resultados muy por encima de las aspiraciones de un club como el de las Gaviotas. Eso obviamente ya se puede traducir en las aspiraciones que puede tener un entrenador con su capacidad, con su forma de entender el fútbol y con la capacidad de progreso que él mismo pueda tener en un banquillo de muchas más ambiciones, con una plantilla mucho más completa y con jugadores que puedan llegar a un nivel superior. Sabemos que eso no siempre funciona, pero obviamente cuantos mejores mimbres tienes, mejores resultados puedes conseguir, pero no todos los entrenadores son capaces de ajustar sus ideas, sus teorías a una plantilla con según cuántas estrellas o según qué jugadores o según qué estilos. Y aquí pasamos directamente a lo que es ese sistema de juego que Graham Potter ha puesto en práctica en sus años como entrenador y que de alguna manera sí que parecen ajustarse un poco a lo que es este Chelsea o a la configuración de plantilla que tiene ahora mismo. El primer nombre que se nos viene a la cabeza obviamente es Cucurella, un futbolista que Graham Potter tuvo el año pasado, que no solo sumó su posición más conocida en ese lateral izquierdo, carrilero, un poco a caballo entre el lateral y el extremo, sino que además también sumó muchísimo como central izquierdo, una reconversión del jugador que pocos o ninguno nos la esperábamos y que funcionó francamente bien.
Así que Graham Potter va a encontrarse viejos conocidos también en el plantel del Chelsea, va a encontrarse con un equipo que necesita mejorar y que creo que tácticamente puede encontrar bastantes cosas, bastantes automatismos que puedan venirle bien en su desarrollo. Y si nos vamos ya más al apartado táctico, a los sistemas que pueden imperar con Graham Potter en el banquillo del Chelsea, lo cierto es que nos encontramos con ciertas cuestiones que creo que pueden estar bastante relacionadas. Es cierto que no es exactamente la misma idea de juego, pero sí que nos encontramos con dos equipos que han priorizado sobre todo jugar en campo contrario, presionar, y en muchas ocasiones en estos últimos 2 años también hemos visto que el Chelsea ha probado esa línea de 3 centrales. De hecho, contra el Dinamo de Zagreb la prueba, es cierto que con no mucho éxito, con un 3-4-3 bastante alejado de lo que suele ser el 3-5-2 que ponía en práctica Graham Potter en el Brighton, pero que sí que podemos sacar paralelismos a nivel de plantilla, sobre todo con lo que puede intentar Graham Potter en este Chelsea. Para explicaros un poquito lo que quiero decir, he cogido las alineaciones por posicionamiento del Brighton Hove Albion contra el Leicester y el del Chelsea contra el Leicester, ambos separados bastante poco en el tiempo, apenas unas semanas, y que nos puede servir como guía para ver cómo han interpretado Graham Potter o Thomas Tuchel el partido. En este caso ya estamos viendo lo que fue el Brighton Hove Albion en ese partido contra el Leicester. Vemos a los centrales muy marcados en campo propio, con McAllister siendo el eje clarísimo del equipo, es el número 10 en el centro del campo, y luego multitud de jugadores que han transitado en esa zona de 3/4 en la frontal. Es cierto que vemos que tanto el 11 como el 7, Trossard y Marsh, abrían las bandas bastante. Son jugadores que sí que suelen estar bastante abiertos. En este caso estaban haciendo esa labor a caballo entre el carrilero y el extremo, siendo jugadores que además suelen llegar bastante a línea de fondo. Lo que sí se difumina un poco es la labor de Danny Welbeck, el número 18, y Mwepu, el número 8, que se queda un poquito retrasado para ser una especie de enlace junto a Gross y Caicedo. Dos futbolistas que ya hemos comentado en alguna otra ocasión, en alguna otra parabólica anterior, que son claves en el juego de este Brighton, o por lo menos en lo que procuraba hacer Graham Potter con ellos en el equipo. Y lo cierto es que si cambiamos a la alineación, a ese posicionamiento del 11 elegido por Thomas Tuchel para enfrentarse al Leicester, nos encontramos con algunas variaciones. Vemos que hay una altura de juego muy marcada a ese lateral izquierdo. Raheem Sterling es el jugador más adelantado del conjunto londinense y llama la atención la altura de juego que adquiere Marc Cucurella con el 32 a la espalda, siendo un jugador que vivió prácticamente en campo contrario. Diferentes formas de ver el partido, diferentes formas también de organizar el ataque. Un partido en el que Mason Mount con el número 19 y Kai Havertz con el número 29 se juntaban mucho en esa zona de 3/4 para ser abastecedores del juego ofensivo. Hay que decir que en este partido precisamente fue Arno Michels el que estuvo sentado en el banquillo porque Thomas Tuchel estaba sancionado, pero creo que nos sirve para entender un poco la diferencia de planteamientos en un partido en el que jugaban contra el mismo rival, ambos equipos jugaban en casa. Lo cierto es que sí que creo que puede haber paralelismos en cuanto a cómo plantean el partido. Pero para hablar más profundamente de esto me gustaría irme un poquito más atrás. Y lo voy a hacer, si os parece bien, hasta el partido que enfrentó al Chelsea contra el Real Madrid en Stamford Bridge, en ese partido de cuartos de final en el que el Real Madrid se puso por delante del equipo londinense y puso la primera piedra para pasar a semifinales en esa Champions League que terminaría ganando el conjunto blanco. Y lo hago precisamente porque creo que es un partido en el que se ve muy claramente que Thomas Tuchel sí tenía acostumbrada a su plantilla a jugar con un estilo bastante parecido al que propone Graham Potter con el Brighton Hove Albion. Ojo, hay que cogerlo un poquito con pinzas. Obviamente sabemos que un equipo como el Chelsea tiene una plantilla mucho más fuerte que el Brighton, pero el rendimiento en un sistema o en otro sí que se puede comparar. Creo que intentaban cosas parecidas, muchos de esos jugadores se colocaban en el campo con funciones parecidas, con roles parecidos, y en ese sentido creo que podemos sacar un paralelismo bastante apropiado. En esa ocasión, y comparándolo un poco con el último partido que hemos visto de Thomas Tuchel en el banquillo del Chelsea, que también se situó con una especie de 3-4-3 o de 3-4-2-1, sí podemos sacar ciertas semejanzas con el sistema utilizado por Potter en el Brighton. Y sí que podríamos llegar a imaginar incluso cómo va a utilizar Graham Potter la plantilla que tiene ahora mismo
disponible. Pienso fácilmente en el rol que puede tener Fofana, uno de los últimos fichajes. Pienso también en el rol que puede llegar a adquirir Jorginho, un futbolista que creo que puede encontrar bastante entendimiento del entrenador inglés. E incluso pienso en el rol que pueden llegar a tener Kai Havertz o Mason Mount dentro de su idea. Y por supuesto, pienso muchísimo en las bandas. Creo que con Graham Potter es una de las zonas que más importancia tienen. Primero porque les sirven o le han servido al Brighton como elementos muy importantes en ataque, pero también porque sabían cuándo tenían que ser importantes en defensa. Y en ese sentido creo que este Chelsea sí se puede acomodar bastante bien a ese tipo de ida y vuelta. Creo que tiene los jugadores apropiados para ello. Es cierto que ha tenido una pérdida bastante notable. Sé que mucha gente no lo considera así, pero creo que Marcos Alonso en este Chelsea era un jugador importante, precisamente porque permitía este tipo de actuaciones, este tipo de automatismos. Pero aún así sigo creyendo bastante en ese modelo de juego, en esa idea, y creo que la plantilla se puede acercar bastante a lo que puede necesitar Graham Potter para no mover demasiado su ideario. Obviamente necesitará tiempo para convencer, tiempo para pulir ciertos detalles dentro de su idea futbolística, pero tengo bastante claro que tiene más similitudes que diferencias con respecto a lo que ya venía haciendo en el Brighton. Y bueno, hay un par de matices que también me parecen bastante llamativos. Es cierto que Thomas Tuchel tuvo bastantes problemas con Romelu Lukaku el pasado año. Es cierto que de alguna manera se ha cambiado un poco ese rol del delantero centro. No hay uno tan definido. Es cierto que Aubameyang, esa última llegada, creo que les ha aportado un poquito. Han subido bastante el nivel en esa posición. Veremos si Graham Potter sigue acomodándose a ese tipo de delantero. Creo que lo va a hacer. Me parece que el Brighton, de hecho, no tenía demasiadas cosas en esa misma posición y eso yo creo que le da la ventaja de poder mover muchas cosas en este Chelsea. Y creo que vamos a ver un ataque bastante móvil, bastante caótico, entre comillas. Algo que veíamos mucho en su anterior equipo. Yo creo que el Brighton era de esos equipos que sabías que eran ordenaditos en defensa, que intentaban hacer las cosas bien, no cometer demasiados errores en construcción, pero que luego arriba eran capaces de juntar muchísima gente. Muchos de sus goles venían precisamente por esa acumulación de hombres en área contraria. Creo que hay nombres suficientes como para entender que el ataque de este Chelsea puede juntar muchísimo talento, muchísimos nombres, muchísima capacidad para llegar con cierto criterio a área contraria e intentar conseguir finalizar la jugada. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño juego. Es completamente absurdo porque es fútbol fantasía. No quiero yo que esto se tome como algo en serio, pero voy a intentar poner el jugador que más creo que se acomoda de la actual plantilla del Chelsea dentro del rol del sistema utilizado por Graham Potter en el Brighton. Y aquí tenéis mi elección. Mendy en portería, ahora mismo me parece insustituible. Es cierto que hizo un buen papel Kepa el otro día, pero creo que Mendy es el portero titular de este Chelsea con o sin Tuchel. Por delante esa línea de tres de la que ya estábamos hablando, Koulibaly como eje, Cucurella, ese invento que nació en Brighton, creo que puede ser el central izquierdo de este equipo, y por la derecha Fofana, un futbolista que ya le hemos visto en esa banda izquierda, pero que creo que en la derecha puede sentirse mucho más cómodo. Por delante en ese eje creo bastante en Jorginho, creo que puede ser también una buena opción Kovacic, aunque creo que también puede variar con ese interior derecho en el que he puesto a Kanté. Creo que hay pocos jugadores que puedan disputarle el puesto al francés cuando está sano, pero creo que Kovacic también podría encajar bastante bien ahí. Mason Mount en el interior izquierdo, creo que puede ser un futbolista que crecería bastante y que tendría bastante espacio para llegar con mucho peligro al área rival. Y bueno, aquí en las bandas la verdad es que hay una que es bastante lógica, como es el caso de Reece James, un futbolista en el que se ha apostado muchísimo y que además ha renovado hace bien poco. Pero en la banda izquierda he puesto a Sterling y alguno me estará queriendo matar ahora mismo, pero creo que Sterling puede encajar bastante bien, igual que lo hacía Trossard en ese equipo de Graham Potter. Creo que Sterling es un futbolista que, a pesar de que se le haya alejado en los últimos tiempos de la banda para intentar potenciarlo, creo que en este contexto puede ser muy útil. Y arriba me quedo con Aubameyang como delantero centro un poco más posicional, aunque sabemos que suele caer a banda, que es un jugador que tiene cierto recorrido, que utiliza
utiliza mucho su velocidad, y Kai Havertz, que creo que terminaría siendo casi pareja por detrás del delantero con Mason Mount. Creo que este equipo podría funcionar bastante bien. Al final, creo que no se aleja demasiado ni de la idea de Graham Potter en el Brighton, ni de la idea que ha estado desarrollando Tuchel en los últimos tiempos en el Chelsea. Pero como siempre, yo me encomiendo a vosotros y a lo que opináis de esta alineación, de lo que yo creo que puede ser interesante ver en este Chelsea de Graham Potter. Así que dejadme en comentarios lo que opináis de esta alineación y, por supuesto, qué opináis de este fichaje de este entrenador que ha conseguido tan buen rendimiento y que tenía tan buena pinta este año. Así que, bueno, el Brighton yo creo que puede sufrir esta temporada, puede caer un poco ese nivel que hemos visto en estas primeras jornadas, pero sobre todo vamos a ver qué tal el Chelsea con Graham Potter al mando. Seguiremos hablando de ello y seguiremos comentándolo aquí en el canal. Así que nada, muchas gracias por estar ahí al otro lado, muchas gracias por ayudarme a que este canal crezca, que la comunidad sea cada vez mejor, y os cito para el próximo vídeo. Hasta pronto.